Tras 4 meses, las cifras entregadas por el Ministerio de Salud vuelven a dar cuenta de 2.500 casos diarios de contagios por COVID-19 en el país. Un dato que preocupa ante lo que algunos han denominado una tercera ola o un rebrote, como dicen las autoridades de gobierno. La próxima semana va a comenzar la vacunación de refuerzo para los adolescentes hasta los 16 años de edad. Para hablar de esta situación, estamos en el Diario de Cooperativa en contacto con la epidemióloga Erika Retamal. Ella es directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia. Doctora, al margen del debate sobre si esto es una tercera ola o un rebrote, ¿qué es lo más importante que debería atender u observar la gente sobre esta alza en las cifras? ¿Cómo o por qué se llegó a esto? Bueno, es importante dejar claro que este ascenso de las cifras es a nivel de todo el territorio nacional y se ve también que a nivel internacional también estamos sufriendo este mismo fenómeno de alza de contagio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que estar pendientes nosotros. Hay señales que tenemos que ir visualizando a diario. En primera instancia, la pandemia no se ha acabado, pero sí se nota un relajo en las medidas de prevención. ¿Ya? Hay como una percepción en la ciudadanía de que esto podemos hacer más actividades, juntarnos más. Y si bien es cierto, el país estuvo en un periodo bastante favorable de cifras, hoy no podemos relajarnos. Y vemos fenómenos como el contagio, por ejemplo, en clubes deportivos, ¿ya? Entonces, eso denota un relajo de las medidas sanitarias. Entonces, eso es lo que pasó con este aumento de cifras. Hay un relajo en las medidas sanitarias, se perdió la percepción de riesgo, como que ya juntémonos todos, total tenemos tercera dosis, decimos los que tenemos ya una edad más avanzada. Entonces, eso tiene que volver a instalarse en la comunidad. La vacuna es efectiva, sí, es efectiva, pero no evita en menor medida que nos contagiemos, pero igual nos podemos contagiar. Ahora, respecto de la incidencia de personas con su dosis de refuerzo ya en el cuerpo, ¿qué tan frecuente es que estas personas puedan no solo contagiarse, sino que llegar a necesitar asistencia médica de urgencia? Bueno, la efectividad en contagio va a depender de la vacuna, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener claro es que nos podemos volver a contagiar. Las vacunas son efectivas para disminuir y bastante la gravedad del cuadro clínico que presentemos una vez vacunados. ¿Ya? Entonces, en eso hay certeza de que si nosotros tenemos la dosis de refuerzo cuando corresponda, vamos a tener, si nos contagiamos, vamos a tener menos posibilidad, bastante mínima la posibilidad de tener un cuadro grave, caer en hospitalización y bueno, finalmente tener un desenlace fatal. De ahí la importancia de tener al día la dosis de refuerzo, apenas nos corresponda concurrir a la vacunación de esta tercera dosis. Doctora Erika Retamal, usted señalaba que ha habido un cierto relajo en las medidas de prevención de la ciudadanía. Sin embargo, también ha habido un relajo, por cierto, en las medidas de la autoridad en atención a que se rediseñó el plan paso a paso una vez que no se renovó el estado de excepción constitucional por la pandemia. ¿Usted cree que las medidas tomadas por la autoridad o las que están definidas en este plan paso a paso son las adecuadas para enfrentar esta situación? Claro, ahí volvemos a tener el mismo problemas que hemos tenido desde el inicio de la pandemia en esto de qué comunicamos a la población, porque si bien es cierto, como ciudadanos, como ciudadanas, tomamos decisiones en relación a lo que conocemos y a lo que nos informan, ¿verdad? Entonces, si nos informan de una manera errática, nosotros no vamos a saber qué decisión tomar, y eso es lo que pasa con la ciudadanía. ¿Usted diría que la información entregada por la autoridad es errática y ha llevado a error a la gente a relajarse más? Claro, por ejemplo, esto de
brote, rebrote, tercera ola, ya si estamos discutiendo que rebrote suena como mucho menos grave, mucho menos preocupante que el inicio de una tercera ola. Entonces, pero ¿qué es lo que es un rebrote? Definamos bien lo que es un rebrote. Un rebrote se produce cuando hay un número acostumbrado de casos, y nosotros nunca llegamos a lo que se llama endemia, ¿verdad? El número de casos en un territorio que estemos acostumbrados, ¿sí? Que no suba más. Y nunca llegamos a eso. Entonces, si a la comunidad les decimos, este es un brote, un rebrote, suena como que ya listo, entonces no están de cuidado. Pero estamos viendo un aumento de casos a nivel nacional. Entonces, tenemos que volver a instalar la sensación de riesgo en la comunidad. O sea, ¿estamos frente a una nueva ola o no? Todos los indicios indican que podríamos estar en una tercera ola. No lo podemos negar. Yo creo que en eso tenemos que ser muy cautos en decir no es, porque podríamos estar en una tercera ola. Ahora, desde el punto de vista de las recomendaciones, usted ya algo señalaba, los jóvenes que están con su dosis de refuerzo muchas veces se relajan precisamente por eso. Hay encuentros sociales o carretes, casos de contagio intrafamiliares. Y a propósito de la estructura del plan paso a paso, aprovecho de recordar que hoy vuelven a transición las comunas de El Quisco y El Tao en la región de Valparaíso, la comuna de Palena en Los Lagos. Transición, esto es paso 2, reuniones en casas, 5 personas o 10 si todas tienen pase de movilidad. Desde el punto de vista del autocuidado, del cuidado familiar, ¿qué recomendación se puede hacer a esta altura de la pandemia? Bueno, es fundamental no basarse solamente en la vacuna. Yo creo que en eso de que estamos vacunados, tenemos una capa de protección, sí. Sin embargo, es necesario seguir utilizando las medidas de autocuidado de efectividad comprobada. Lavado de manos frecuente, uso de mascarilla en lugares donde hay mayor cantidad de personas, evitar aglomeraciones. La ventilación es fundamental. Creo que en eso tenemos que ser reiterativos, enfatizar mucho. Si usted va a salir, haga actividades al aire libre, prefiera la actividad al aire libre ahora que es mucho más fácil por la temperatura, puesto que está aprobada la transmisión aérea del SARS-CoV-2. Entonces, hay muchas más posibilidades de contagiarse en lugares cerrados. Entonces, ojo con eso, harta ventilación. La ventilación tiene que ser cruzada. Es decir, si tiene una ventana y una puerta a diferentes lugares, en diferentes posiciones, tiene que haber lo que llamamos esta corriente de aire, ¿verdad? Que uno siente que circule el aire. Perfecto. Eso es fundamental. Ahora, doctora Erika Retamal, cuando estamos hablando de una situación tan grave como esta y ponemos nuestra mirada o nuestros esfuerzos en la vacunación, que ha sido muy efectiva y ha sido destacado a nivel internacional, uno ve en la práctica que hay mucha gente que necesita o que está en la fecha más bien para ponerse la tercera dosis, pero llegar a un lugar de vacunación y ver filas de 2, 3 o 4 cuadras a veces resulta frustrante. Mucha gente no tiene tiempo o no quiere esperar. Desde el punto de vista de la estrategia para llegar a la gente con la tercera dosis o la dosis de refuerzo más bien, ¿usted cree que esto se está desarrollando de la forma adecuada? Claro. Eso es fundamental. Qué buena pregunta. Las barreras que nosotros pongamos como desde la autoridad sanitaria, estas barreras que se ponen, ya sea porque no hay un horario adecuado para cubrir las necesidades de la población, ya sea porque no hay stock suficiente de vacunas, hay un desincentivo en la población para vacunarse, ¿verdad? Si yo estoy trabajando y necesito ir a vacunarme y tengo que, entre comillas, disponer de 6 horas, 3 horas para vacunarse, claramente esa es una barrera y no favorece el proceso de vacunación. Entonces también hay que hacer un llamado
a las autoridades de los diferentes sectores para que faciliten la vacunación, que faciliten especialmente los fines de semana la vacunación. Y ahí tenemos el problema de que mucho personal dedicado a estas actividades de la pandemia fueron desvinculadas también, y por ejemplo el testeo, trazabilidad y aislamiento se sacó nuevamente de la atención primaria y volvió a las Seremi de las locales. Entonces también esas señales van mermando la confianza de la población y sobre todo desincentivan, o sea, hacer una larga fila va a desincentivar a las personas que tienen que volver a vacunarse, más aún cuando gran parte de la población ya volvió a sus trabajos en forma presencial. Sí, en todo caso es importante señalar que hay una ley vigente que concede a las personas, a los trabajadores y trabajadoras, el derecho de media jornada para ir a vacunarse. Tal vez no todos están al tanto, por lo tanto no todos hacen uso de ese derecho. Claro que sí, claro que sí. Bien, queremos agradecer esta conversación a la epidemióloga Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Ha sido muy interesante conversar con usted. Claro, no, muy agradecida, y llamar a toda la población a seguirnos cuidando y por supuesto a concurrir a la brevedad si ya está en tiempo por su tercera dosis. Muchas gracias y que tenga un buen sábado. Igual ustedes, gracias. A la hora que quieras.